¿Alguna vez te has sentido vacío, aunque lo tengas todo? No me refiero a un mal día o a una preocupación pasajera, sino a ese tipo de vacío que no se llena ni con éxito, ni con compañía, ni con oraciones que parecen no pasar del techo. Quizás oras, lees la Biblia, vas a la iglesia, pero aún así sientes que algo dentro de ti no responde. Es como si una parte quisiera buscar a Dios con todas sus fuerzas, y otra solo quisiera descansar de tanto intentarlo. Y ahí surge una pregunta que casi nadie se hace. ¿Realmente sabes qué parte de ti está buscando a Dios? La mayoría de las personas confunde su alma con su espíritu. Y eso, aunque parezca una simple diferencia de palabras, puede ser la raíz de muchas frustraciones espirituales. Porque el alma, esa parte que siente, piensa y decide, puede amar intensamente, pero también puede cansarse, temer, enojarse o incluso dudar de Dios. El espíritu, en cambio, es la chispa divina que Él mismo sopló en nosotros cuando nos dio vida, como dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento fue más que aire, fue su propia esencia entrando en nosotros. Quizás tú también has sentido esa lucha interna. Una parte de ti quiere rendirse, mientras otra se aferra a la fe. Una parte llora, otra adora. Una duda, otra confía. No estás loco, ni eres un mal creyente. Lo que pasa es que tu alma y tu espíritu no siempre están caminando al mismo ritmo. Y cuando el alma domina, el ruido de las emociones puede ahogar la voz del espíritu. Pero aquí viene algo poderoso. Entender la diferencia entre tu alma y tu espíritu puede cambiar por completo tu relación con Dios. Porque cuando aprendes a discernir quién está hablando dentro de ti, si tu alma herida o tu espíritu guiado por el Espíritu Santo, descubres una paz y una claridad que no dependen de las circunstancias. Quédate hasta el final de este video, porque al final compartiré una verdad bíblica que puede ayudarte a sanar tu alma y encender tu espíritu como nunca antes. Una clave que, si la entiendes, puede transformar la forma en que sientes, oras y escuchas a Dios. Porque a veces, lo que crees que es silencio de Dios, solo es tu alma hablando más fuerte que tu espíritu. Cuando Dios creó al hombre, no solo le dio forma con sus manos, le dio vida con su propio soplo. Ese momento fue mucho más profundo que un simple acto de creación. Génesis 2:7 dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra, pero no vivió hasta que el aliento de Dios entró en él. Ese aliento, ese ruaj, en hebreo, es el espíritu humano, la parte más íntima y sagrada que nos conecta con el Creador. Es como si una chispa del fuego divino quedara encendida dentro de cada uno de nosotros. Pero junto a ese espíritu, también nació el alma, el espacio donde habitan nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Así, desde el principio, el ser humano fue una combinación de 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nos conecta con el mundo físico. El alma nos conecta con nosotros mismos. Y el espíritu nos conecta con Dios. Sin embargo, cuando el alma toma el control, nuestra vida se vuelve un campo de batalla interior. Nos sentimos agotados emocionalmente, confundidos espiritualmente y vacíos por dentro, porque el alma busca satisfacción en lo visible, mientras el espíritu anhela lo eterno. Por eso, tantas personas buscan respuestas en lo emocional, creyendo que lo que sienten es la verdad. Pero la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso significa que el alma, con sus emociones fluctuantes, puede mentirnos. Un día te dice que Dios está contigo, y al otro te susurra que te ha abandonado. Pero el espíritu, guiado por el Espíritu Santo, no se deja llevar por lo que siente, sino por lo que sabe. El espíritu cree incluso cuando el alma tiembla. ¿Alguna vez te has sentido dividido por dentro, como si una parte de ti quisiera rendirse y otra seguir creyendo? Déjalo en los comentarios. Quiero que juntos descubramos qué voz estás escuchando, la del alma que teme o la del espíritu que confía. Porque solo cuando aprendes a distinguir esas voces internas, puedes comenzar a caminar en verdadera libertad. Y esa libertad no siempre llega con ruido o euforia. A veces llega con el silencio del espíritu que reconoce que Dios sigue ahí, incluso cuando el alma no lo siente. El alma es un océano de emociones cambiantes.
Puede amar profundamente un día y estar llena de resentimiento al siguiente. Es el lugar donde se forman nuestros pensamientos, donde tomamos decisiones, donde sentimos alegría, tristeza, miedo y esperanza. En el alma habitan nuestras heridas, recuerdos y sueños. Por eso, cuando alguien nos hiere, lo sentimos en el alma. Cuando perdemos algo o alguien, el dolor se aloja allí. Pero el alma, por sí sola, no puede sostener nuestra fe, porque la fe no nace del sentir, sino del espíritu. El espíritu, en cambio, no se alimenta de emociones, sino de la presencia de Dios. Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le da entendimiento. Ese soplo nos permite discernir lo que el alma no comprende. El espíritu puede permanecer en paz incluso cuando el alma está en tormenta, porque su ancla está en lo eterno. Pero cuando no dejamos que el espíritu gobierne, el alma se vuelve como un barco sin timón, se deja arrastrar por los vientos del miedo, la culpa o la duda. Muchos creyentes viven una fe emocional, no espiritual. Adoran cuando se sienten bien, oran cuando tienen fuerzas, y confían solo cuando ven resultados. Pero cuando el alma se debilita, su fe también se apaga. Por eso Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Él no dijo, en alma y emoción, sino en espíritu y verdad. Porque la verdadera comunión con Dios no depende de cómo te sientes, sino de quién eres en tu esencia, un ser espiritual conectado a su presencia. Y es ahí donde comienza la transformación, cuando dejas de vivir desde lo que sientes y empiezas a vivir desde lo que crees. Cuando ya no buscas sentir a Dios, sino conocerlo. Cuando tu alma deja de gritar, y tu espíritu empieza a susurrar la paz que el mundo no puede dar. Porque solo quien ha aprendido a callar su alma, puede escuchar la voz del espíritu. Hebreos 4:12 dice algo profundamente revelador, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Por qué la palabra tendría que dividir algo que aparentemente es lo mismo? Porque no lo son. Esta separación no se refiere a una distancia física, sino a un discernimiento espiritual. Solo la palabra puede mostrarte cuando estás actuando desde tu alma, desde tus emociones, tu razón o tu voluntad, y cuando lo haces desde tu espíritu, donde mora el Espíritu de Dios. El alma puede decir, no puedo perdonar, pero el espíritu susurra, perdona, porque tú también fuiste perdonado. El alma dice, tengo miedo, y el espíritu responde, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. El alma busca entender, el espíritu elige confiar. Y esa lucha ocurre dentro de cada uno de nosotros, todos los días. No entre el bien y el mal, sino entre lo humano y lo divino dentro de ti. Muchos creyentes intentan vivir la vida espiritual desde el alma, y por eso se cansan. Intentan sentir fe, fabricar paz, producir gozo. Pero la fe no se siente, se recibe. La paz no se fabrica, se habita. Y el gozo no se crea, se revela cuando el espíritu está en comunión con Dios. Si vives desde el alma, tu vida espiritual dependerá de cómo te sientes. Pero si vives desde el espíritu, dependerá de lo que sabes que es verdad, aunque no lo veas. Por eso Jesús no vino a sanar solo cuerpos, sino también almas heridas y espíritus apagados. Cuando dijo en Mateo 11:29, hallaréis descanso para vuestras almas, hablaba de esa batalla interna que te roba la paz. Ese descanso solo llega cuando tu alma se somete al ritmo del espíritu, y el espíritu se somete a Dios. Porque cuando el alma se rinde al espíritu, el caos interno se convierte en una melodía de fe. Imagina tu alma como una lámpara. Tiene forma, tiene propósito, pero sin aceite no puede brillar. Ese aceite es el espíritu. Cuando el espíritu está encendido, la luz de Dios fluye a través de ti. Pero cuando el espíritu se apaga, el alma se vuelve opaca, confundida, vacía. Por eso Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu es esa parte en ti que Dios usa para iluminar las zonas oscuras del alma, esas heridas, pensamientos y emociones que tú mismo no sabes cómo sanar. Cuando tu espíritu está fuerte,
Puedes atravesar tormentas sin quebrarte, porque no estás guiado por lo que sientes, sino por lo que el Espíritu Santo te revela en lo profundo. Pero cuando el alma domina, cualquier palabra te hiere, cualquier silencio te confunde, cualquier prueba te derrumba. El alma reacciona, el Espíritu responde. El alma se ofende, el Espíritu entiende. El alma busca razón, el Espíritu busca propósito. Sin embargo, no se trata de anular el alma, sino de sanarla. Dios no quiere destruir tus emociones ni apagar tu humanidad, quiere redimirla. El alma fue creada para expresar lo que el Espíritu recibe. Cuando el Espíritu está lleno de la presencia de Dios, el alma se convierte en un instrumento hermoso que refleja su amor, su gozo y su paz. Pero si el Espíritu está vacío, el alma comienza a gritar buscando sentido. ¿Has sentido alguna vez que tu alma está cansada, sin fuerzas ni dirección? Escríbelo en los comentarios. No estás solo. A veces, ese cansancio no es falta de fe, es un espíritu descuidado que ya no tiene fuerza para guiar al alma. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve ruido sin melodía, palabras sin sentido, camino sin destino. Porque el alma, sin la guía del espíritu, termina buscando en la tierra lo que solo el cielo puede llenar. Jesús mismo experimentó esa tensión entre el alma y el espíritu. En Getsemaní, justo antes de ir a la cruz, dijo a sus discípulos en Mateo 26:38, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Qué profundo y humano fue ese momento. El Hijo de Dios, el mismo que tenía comunión perfecta con el Padre, sintió el peso del dolor emocional. Su alma estaba angustiada, quebrantada, temblando ante lo que estaba por venir. Pero en medio de esa oscuridad, su espíritu habló más alto: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Ahí vemos la diferencia más clara. El alma siente el dolor, pero el espíritu elige la obediencia. El alma tiembla ante la cruz, pero el espíritu la abraza. El alma busca alivio, el espíritu busca propósito. En ese instante, Jesús nos mostró cómo se rinde el alma ante el espíritu, no negando lo que se siente, sino entregándolo a Dios hasta que la paz vence al miedo. Cuando Jesús finalmente exclamó en la cruz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 23:46, no fue una frase de derrota, sino de victoria. Su espíritu regresaba al Padre en total rendición. El alma había sufrido, pero el espíritu permaneció fiel. Esa es la clave. El alma puede quebrarse, pero el espíritu, cuando está unido al Espíritu Santo, no se destruye. Y tal vez hoy tú también estás viviendo un Getsemaní personal. Un momento donde tu alma llora, pero tu espíritu sabe que no puede soltar la mano de Dios. En esas horas oscuras, no busques entenderlo todo, busca permanecer. Porque el espíritu no necesita explicación, solo conexión. Cuando el alma grita, ¿por qué?, el espíritu susurra, confía. Y en ese susurro silencioso, es donde Dios escribe las historias más profundas de fe. Cuando el alma domina, vivimos movidos por impulsos y emociones. Buscamos consuelo en lo visible, en lo inmediato. Pero cuando el espíritu gobierna, aprendemos a caminar por fe y no por vista. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder, entre vivir de lo que sentimos y vivir de lo que creemos. En 1 de Tesalonicenses 5:23, Pablo ora diciendo: «Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Él sabía que una vida íntegra comienza con el orden correcto. Primero el espíritu, luego el alma, y por último el cuerpo. Cuando ese orden se invierte, todo se desordena dentro de nosotros. El alma fue diseñada para seguir al espíritu, no para dirigirlo. Pero en un mundo lleno de estímulos, el alma se impone fácilmente. Nos volvemos esclavos de lo que sentimos, pensamos o deseamos. Y cuando el alma manda, la fe se vuelve frágil, la oración se enfría y la voz de Dios se vuelve confusa. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque el ruido interior no deja que escuchemos. El espíritu, en cambio, vive en quietud. Dios le habla en el silencio, no en el bullicio del alma. Por eso, aprender a fortalecer el espíritu es aprender a callar el alma. No se trata de negar las emociones, sino de permitir que el espíritu las guíe,
las redima y las use como instrumentos de madurez. Cuando el alma se somete al espíritu, incluso el dolor se convierte en una escuela de propósito. Muchos quieren que Dios cambie sus circunstancias, pero Dios primero quiere ordenar su interior. Porque no puedes tener paz afuera si hay guerra dentro. Y esa guerra no es contra el enemigo, es entre tu alma que siente y tu espíritu que cree. Solo cuando el espíritu toma el control, el alma encuentra descanso. La sanidad del alma no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de rendición diaria, donde cada pensamiento, emoción y herida se lleva ante Dios. El alma necesita ser escuchada, pero también necesita ser guiada. Por eso David oraba en el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. David no negaba su tristeza, la enfrentaba con fe. Le hablaba a su alma como quien recuerda a una parte confundida que todavía hay esperanza. Ese es el lenguaje del espíritu. No niega la emoción, la redime. Cada vez que oras, tu espíritu se eleva. Pero cada vez que te aferras a una herida o resentimiento, tu alma se hunde. Por eso, el crecimiento espiritual consiste en permitir que el espíritu levante al alma hasta la presencia de Dios. Ahí, donde el consuelo no es psicológico, sino celestial. Donde el alma cansada encuentra descanso no en lo que entiende, sino en quien la sostiene. Hay momentos en los que el alma parece gritar más fuerte que el espíritu. Es cuando el dolor, la ansiedad o la culpa parecen consumirlo todo. Pero incluso ahí, el espíritu no se apaga, a veces solo está cubierto por el ruido del alma. Es como una llama bajo las cenizas, puede parecer débil, pero sigue viva, esperando que el soplo de Dios vuelva a encenderla. Si hoy sientes que esa llama se ha apagado, no te rindas. No intentes sentir algo, solo quédate. Quédate en su presencia, aunque no sientas nada. Porque mientras tu alma se queja, tu espíritu sigue adorando en lo profundo. Y ahí, en ese silencio invisible, Dios empieza a sanar lo que las palabras no pueden tocar. Porque cuando el espíritu vuelve a respirar, el alma comienza a cantar. Hay algo profundamente misterioso en cómo Dios trabaja dentro de nosotros. Él no siempre responde al alma con explicaciones, sino al espíritu con revelaciones. El alma quiere entender, pero el espíritu aprende a confiar. Por eso muchas veces Dios guarda silencio, no porque esté ausente, sino porque está enseñando a tu espíritu a depender de Él, no de lo que sientes. En Romanos 8:16 se nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice que se lo diga a nuestra mente o a nuestras emociones, sino a nuestro espíritu. Es ahí donde ocurre la verdadera comunión, en ese lugar interno donde las palabras sobran y solo la presencia importa. Cuando entiendes esto, dejas de buscar a Dios en los gritos del alma y comienzas a hallarlo en el susurro del espíritu. Y algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas señales, ni emociones, ni respuestas inmediatas. Te basta con saber que Él está. Ese es el lenguaje del espíritu. La certeza en medio de la incertidumbre, la fe en medio del vacío, la paz en medio de la tormenta. Pero si el alma no es sanada, se interpone como una nube entre tú y Dios. Las heridas no resueltas, los rencores, los miedos, todo eso nubla la percepción espiritual. Por eso muchos dicen: no escucho a Dios. No es que Él haya callado, es que el alma está haciendo demasiado ruido. Y el espíritu, aunque pequeño, no compite, simplemente espera. Espera a que te detengas, a que respires, a que calles el ruido interior para volver a oír su voz. Y cuando finalmente lo haces, cuando el alma se aquieta y el espíritu se despierta, algo sobrenatural ocurre. Ya no necesitas ver para creer, porque sientes a Dios sin necesidad de sentir nada. Porque el silencio del alma es el idioma donde el espíritu escucha al Creador. El alma puede ser una tormenta, pero el espíritu es el faro que permanece encendido. Cuando el alma se levanta con vientos de duda, temor o ansiedad, el espíritu, si está unido al Espíritu Santo, se convierte en una roca firme en medio del oleaje. Esa conexión con Dios no depende del ánimo ni del entendimiento, sino de una entrega constante. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
No se refiere solo a emociones, sino al centro de tu ser, donde el alma y el espíritu se encuentran. Lo que gobierne ese centro definirá tu destino. Si el alma gobierna, vivirás reaccionando, sintiéndote bien cuando todo va bien, y cayendo en desesperación cuando las cosas cambian. Pero si el espíritu gobierna, tendrás una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz que Jesús prometió en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esa no es una paz emocional, es una paz espiritual, nacida del conocimiento profundo de que, aun cuando el alma tiembla, Dios sigue al mando. Sin embargo, el alma necesita aprender a confiar. Y esa confianza no se logra solo leyendo versículos o repitiendo frases de fe. Se aprende en el proceso, cuando Dios te lleva al desierto para que el alma se calle y el espíritu crezca. Es en esos silencios donde el alma deja de luchar por controlar, y el espíritu empieza a rendirse por completo. Y cuando el alma se rinde, ocurre el milagro más hermoso. Ya no buscas sentirte bien, sino estar bien con Dios. Ya no oras para calmarte, sino para alinearte. Ya no adoras por emoción, sino por comunión. Porque el alma puede moverse por necesidad, pero el espíritu se mueve por amor. Cuando aprendes a vivir desde el espíritu, comienzas a ver el mundo con otros ojos. Las circunstancias ya no definen tu fe, y los sentimientos ya no dictan tu relación con Dios. Empiezas a discernir que muchas de tus batallas no son externas, sino internas. Luchas entre lo que tu alma quiere y lo que tu espíritu sabe. En ese proceso, la oración deja de ser un monólogo de súplicas y se convierte en un diálogo de intimidad. Ya no buscas respuestas inmediatas, sino presencia constante. El alma dice, quiero entender, pero el espíritu dice, quiero obedecer. El alma quiere resultados, el espíritu busca propósito. Y cuando ese orden se establece, la vida comienza a fluir con una armonía divina. Es como si cada pensamiento, emoción y decisión comenzaran a alinearse con la voz de Dios. No porque todo sea fácil, sino porque ya no caminas solo, caminas guiado desde lo eterno. Pero esto no sucede por casualidad. Se cultiva. Así como el cuerpo necesita alimento y descanso, el espíritu necesita oración, adoración y palabra. Sin eso, el alma toma el control y comienza a arrastrarte lejos del propósito. No puedes tener un espíritu fuerte si lo alimentas solo con lo emocional. Por eso Jesús decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cada vez que te expones a su palabra, no solo instruyes tu mente, nutres tu espíritu. Y cuando el espíritu se fortalece, el alma sana. Las heridas pierden su poder, los temores se disuelven, y las dudas se transforman en confianza. Lo que antes era ansiedad se convierte en paz, lo que era vacío se llena de propósito. Porque cuando el espíritu ocupa su lugar, el alma por fin recuerda quién la creó. Todo en la vida espiritual se resume en esto. El alma necesita consuelo, pero el espíritu necesita dirección. El alma llora por lo que perdió, pero el espíritu se levanta por lo que ha entendido. El alma mira al pasado, el espíritu mira a la eternidad. Y cuando ambos se reconcilian, el ser humano se vuelve completo. Por eso Efesios 2:8-9 nos recuerda que no somos salvos por obras, sino por gracia. Esa gracia no solo alcanza al espíritu para salvarlo, sino también al alma para sanarla. Dios no quiere solo que creas en Él, quiere que vivas desde Él, que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, respire en su presencia. Llegará un momento en el que el alma ya no pelee contra el espíritu, sino que camine a su lado. Ese es el verdadero descanso, cuando lo que sientes y lo que crees se abrazan bajo la voluntad de Dios. Y es ahí donde descubres que amar a Dios no es un esfuerzo emocional, sino una rendición total. No se trata de sentir más, sino de confiar más. No de llorar más, sino de rendirte mejor. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti anhela esa comunión real con Dios. No ignores ese anhelo. No lo confundas con simple emoción. Es tu espíritu respondiendo al llamado del Espíritu Santo. Haz una pausa ahora mismo, respira, y dile a Dios con sinceridad, Padre, enséñame a vivir desde mi espíritu. Esa oración,
aunque sencilla, puede abrirte una puerta a una vida completamente nueva. Porque cuando el espíritu gobierna, el alma encuentra descanso, y el cuerpo se llena de vida. Y ahí, en esa armonía divina, todo tu ser se convierte en un templo vivo de su presencia. Porque el día en que tu alma y tu espíritu se abracen bajo la luz de Dios, ese día habrás descubierto lo que realmente significa estar vivo.